como Él demanda, con santidad. Entonces identifiquemos esto que está pasando en la cruz, es un sacrificio expiatorio, y de eso hablaremos también más adelante. También lo que está ocurriendo aquí es un juicio penal. Bueno, si tienen más dudas de esto pueden preguntarle a nuestra hermana Denise qué es un juicio penal, cómo se lleva a cabo. Algún otro abogado, a mí no me pregunten, pasé de noche esa materia. Un juicio penal es un juicio donde alguien acusa a otra persona por haber transgredido la ley, y bueno, incluso el Estado te puede acusar a ti por haber transgredido la ley. Si cometes un asesinato a una persona que no tiene familiares, pues no hay familiares que puedan decir me dañaron. Entonces el Estado toma ese rol de decir el Estado fue afectado porque tú infringiste la ley, y te vamos a perseguir y te vamos a hacer que te enfrentes ante un juez, pongas tus pruebas, y la parte acusadora del Estado pondrá sus pruebas y se verá si eres culpable o inocente, y lo tienes que pagar en caso de ser culpable. Tienes que pagar una pena, juicio penal. Número 4, lo que está ocurriendo aquí es propiciación. Propiciación, todo con C. Propiciación. Número 5, también está ocurriendo, y ahí juntamos dos conceptos, si no también la lista se hace más larga. Perdón y remisión. Número 5, perdón y remisión. Número 6, redención y rescate. Redención y rescate. Comienzan las R's. Número 7, reconciliación. Y número 8, justificación. Si se fijan, ninguno de estos conceptos dice salvación, pero la salvación lo engloba todo. Todo ello es parte de nuestra salvación. Todo eso está ocurriendo de alguna manera o de otra en esta cruz de Cristo. Llévate entonces la tarea de profundizar en estos conceptos, de anotarlos, de leer. Te recomiendo esa teología sistemática, Lewis, Sperry, Schaeffer, tomo 1, son 2 tomos. Lo iba a traer, pero ya traía bastantes cosas para mostrárselos. Lo traigo la semana que entra. Ahora, en ese sentido de ideas, como hemos predicado el sacrificio vicario, hemos predicado el sacrificio expiatorio, y como tal, un juicio penal. Recuerdo que esa también fue mi segunda predicación en esta iglesia, hace pues ya algunos años, 2000, antes de la pandemia, tuvo que ser antes de la pandemia. Recuerdo que me habían operado del apéndice, y algunos meses después me tocó predicar ese mensaje. Está en Romanos 3, del 19 al 28, lo podríamos extender ahí. El juicio de Cristo, incluso simulé como que había un juicio durante esa predicación. A lo mejor algunos se acuerdan de ella. Y lo que está ocurriendo propiamente aquí y que vamos a ver hoy es esta propiciación. No nos podemos olvidar del juicio, lo vamos a mencionar, y date a la idea que es un juicio. La ley ha sido violada. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo ha sido violada la ley? Desde que la estableció Moisés con los 10 mandamientos. Desde la maldad con los hombres, con Noé. Desde Caín. Desde Adán. Desde ahí fue violada la ley, y ha sido una constante. ¿Y saben quién? El acusador de nuestras almas también acusa a Dios de no ser justo. ¿Cómo puedes, Dios, justificar a los que han roto tu ley? ¿Cómo puedes perdonarlo? ¿Eres indulgente? Como un papá Barco, como un profesor en la escuela Barco que no estudió, contestó todo mal en el examen. No quiero tener problemas con sus padres. Tienes 10. Nos vemos bueno, ya no nos vemos. Que pases al siguiente curso.
¿Qué pasó ahí? Se te puede recriminar. ¿Por qué este niño aprobó? ¿Por qué ese padre no castiga a sus hijos cuando violan claramente sus leyes, sus mandamientos? ¿Por qué Dios no castiga a los que han violado su ley desde el comienzo mismo de la humanidad, sino que hace todo lo contrario? Los perdona, los bendice, les hace promesas, hace pactos y todavía les recibe con gloria. El acusador de nuestras almas tiene ese argumento ahí, es decir, entonces Dios no es tan justo como Él dice ser. Por eso es que Dios tiene que vindicar su propia justicia. El sacrificio de Cristo tenemos que verlo como hemos mencionado a la hora de rendirle culto. Las personas que querían rendirle culto a Dios no se presentaban con las manos vacías, siempre tenían en las manos algo con tal de presentarse a rendirle culto, llevar una ofrenda, dice la Escritura, con sangre. Pero lo primero que tenemos que tener antes incluso del sacrificio, no nos vaya a pasar como a Caín. Él llevó un sacrificio, pero ¿qué le faltó? Fe. Le faltó la fe que sí tuvo Abel. Abel, por la fe, ofreció un mejor sacrificio que Caín. Cito este versículo de Hebreos 11:6: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. También es necesario presentarse con una víctima, pero con características especiales, inocente y perfecta, y sacrificar a la víctima. Hay un concepto que es inmolarla. En una traducción que vi ahí decía que es literalmente arrebatar una vida, arrebatar cruentamente una vida con tal de presentar su sangre. Hebreos 9:22: y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Ya empiezas a identificar los conceptos? Redención, perdón, rescate, sacrificio expiatorio. La palabra expiar significa cubrir. Nuestros pecados son cubiertos con la sangre del Cordero. Lo que Cristo está realizando en la cruz es presentarse como ese sacrificio perfecto, como ese sacrificio sustituto, al cual se le condena en ese juicio penal por tener sobre sí todos los pecados de los hombres. Él también presenta su sangre como un sumo sacerdote en un culto, ofreciendo esa ofrenda, valga la redundancia, al Señor con sangre, como lo decía en la ley. ¿Y qué logra hacer con eso? La propiciación. En palabras simples, ¿qué significa propiciar? Significa aplacar la ira de Dios. Aplacar la ira de Dios, calmar la ira de Dios. Una definición del diccionario dice que esta palabra propiciación tiene todo que ver con la palabra expiar. Significa borrar las culpas, purificar las culpas por medio de un sacrificio. Significa también, como ya lo mencioné, aplacar, ablandar o apaciguar la ira de uno, en este caso de Dios, hasta el punto de eliminarla. En la teología sistemática del hermano Grudem, él señala que la propiciación es un sacrificio que carga con la ira de Dios a fin de que Dios sea propicio, esto es, que esté inclinado o dispuesto favorablemente hacia nosotros. En primer lugar era enemigo de nosotros y después de este sacrificio
ahora ya es amigo nuestro. En un primer momento estaba con una carta de decretos de todas las leyes que hemos transgredido, y un momento después de la cruz ya dice: no me debes nada, amigos como siempre, diríamos nosotros, ¿verdad? Ese es el concepto de la propiciación. Vayamos a ver ese concepto explicado detalladamente y hermosamente por el apóstol Pablo en Romanos 3 del 19 en adelante. Romanos 3 del 19 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Del 19 al 28 vamos a leer. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Viste aquí el concepto del juicio penal? Donde, pues siendo más estrictos, ni chance te dieron de tener a tu abogado defensor ahí, y ni te dieron el uso de la palabra. Vas a estar en silencio porque todas las evidencias te acusan. La ley lo dice y tú has transgredido la ley. Por lo tanto, todos, no solamente tú, todos serán responsables ante Dios por haber transgredido la ley. Versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la sentencia en ese juicio penal. Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como que propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahí está el concepto de que Dios ha pasado por alto los pecados cometidos con anterioridad, y con anterioridad nos referimos a Adán mismo. Desde ahí Dios pasó por alto estos pecados, dice el versículo 26, para demostrar cuando en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿Se acuerdan de nuestra ecuación? Fe igual a justificación más obras. No es fe más obras igual a justificación. La fe totalmente aparte da como resultado la justificación, y esa justificación produce obras en el creyente. ¿Cuál es la jactancia tuya? Ninguna. ¿Qué hiciste? ¿En qué contribuiste a la obra de salvación de Cristo? Algunos han llegado a mencionar que sí contribuimos en algo, en pecar, en ser culpables, en ser responsables. ¿Nos avergüenza eso? Por supuesto. No nos enorgullece decir que hemos contribuido en algo a nuestra salvación, en ser culpables, en ser los pecadores, en ser los causantes
de todo este desastre. Según este texto, todo el mundo es responsable y culpable ante Dios. Todo hombre enfrenta un juicio penal por sus obras, pero nadie es hallado justo. La justicia que alcanzan los hombres es solo por medio de la fe en Jesucristo. En un acto de culto, como se ve en este Antiguo Testamento, vemos que la propiciación está desde antes. Hemos mencionado que en ese culto en la antigüedad había un altar, ¿verdad? El altar de las ofrendas, el altar donde ahí se buscaba la sangre. Y también estaba el altar del incienso. Ok, entonces en ese altar se preparaba, se sacrificaba, pero esa sangre también se tenía que llevar adentro del lugar santísimo y lo hacía el sacerdote una vez al año. Tenía que presentar incluso varios sacrificios, uno por él mismo y otro ya propiamente por el pueblo. Y él entraba, y se acuerdan, dentro del lugar santísimo había algo que se llama el arca del pacto. Era básicamente una caja de madera, una madera fina, forrada de oro por todos lados, que tenía unas argollas donde se introducían unas varas para poder transportarla. Y esa vara tiene unos querubines en la parte de arriba. Pídanselos a los niños del año pasado que construyeron uno, o les tomamos foto, estaba ahí muy bonito. Tienen unos querubines, algunos los han hecho como en forma humana, viendo que son como ángeles con alas, aunque en un estudio que dimos hace tiempo de los ángeles, ningún ángel tiene alas. Quiten el concepto de que los ángeles tienen alas. Pero los querubines sí tienen alas, y a los querubines no siempre se les ve con forma humana, se les ve con una forma ahí de águila, de toro, de león, y sí tienen un rostro también humano. Algunos los han representado como esas figuras, una especie de un toro con alas, que están ahí encima del arca, o algunos otros con figura humana. Como sea, algún día los veremos. Nuestros primeros padres lo vieron porque fue un querubín el que pusieron ahí afuera del árbol de la vida con una espada para que no se acercara. A estos querubines se les ha llamado los protectores de Dios. Y uno dice, ¿Dios necesita protectores? ¿Dios necesita guardaespaldas? Propiamente no, pero están ahí simbolizando que Dios es justo y que Dios es santo y que nada se puede acercar a su presencia que pase por donde están esos querubines. Esos querubines están ahí manteniendo a distancia todo lo inmundo, todo lo impuro. Y esos querubines están, por decirlo así, guardando y protegiendo la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y fíjense qué interesante, esta caja, adentro de esa caja de madera, el arca, ¿qué había? ¿Qué había mandado Dios que se guardara ahí? Las tablas de la ley, entre otras, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Pero lo más relevante de ahí es las tablas de la ley. Visualiza esta escena. Está una caja en donde se manifiesta la gloria de Dios en un lugar totalmente aislado. Nadie puede entrar más que un sacerdote una vez al año, y eso habiendo presentado un sacrificio por él mismo. Está esa caja, y encima de la caja había algo que se llama propiciatorio. ¿Qué es? Es como un altar, como un mueble. Es una tapa, es una placa de oro que está simplemente encima de la caja llamada el arca. Disculpen que diga caja, bueno, para que se entienda, del arca. Es una placa de oro puesta encima del arca, y los querubines viendo hacia ahí, como diciendo, cualquiera que manche o que transgreda esta ley, estos mandamientos, nosotros estaremos ahí para vigilarlo y para ejecutar, si el Señor nos permite,
sacaremos esa espada y no permitiremos que sea burlada la santidad y la ley de Dios. Se pone esa placa y cuando entra el sacerdote entra con sangre. Yo me puedo imaginar, no lo sé con exactitud, que tal vez en un tazón, no mete al animal muerto ahí, sino tal vez con un tazón, y tenía que con su dedo esparcir la sangre en ese propiciatorio, de tal manera que los querubines vieran que estaba cubierto con sangre esa transgresión hecha contra la ley de Dios. Fíjense qué simbolismo. Ese simbolismo nos lleva a Cristo, que Él está siendo propicio a Dios por nosotros en ese sacrificio. Dice un comentario del Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia: Dios es propiciado por la vindicación de su carácter santo y justo por medio del sacrificio vicario y expiatorio de Cristo. Ha tratado de tal manera con el pecado que ahora puede mostrar misericordia a todo el pecador que cree en Cristo, quitándole su culpa y remitiéndole sus faltas. Primera de Juan 2:2 dice así: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Algunos han considerado este pasaje que leímos en Romanos 3 como el centro de toda la Biblia, como el centro de toda base de nuestra fe. Ahí está la propiciación de Cristo hecha hacia Dios y hecha en beneficio nuestro. Y dice el hermano D.A. O'Donnell A. Carson en su libro Escándalo: la cruz y la resurrección de Jesús. Dice así: Dios no presentó a Cristo como propiciación principalmente para salvarnos, ni para demostrar su amor, sino para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su tolerancia los pecados pasados. Los pecados cometidos durante toda la historia de la humanidad no habían obtenido un castigo penal, un castigo final, ni quien pagara por ellos. No fue hasta la cruz que se impartió finalmente la justicia divina. ¿Viste ahí ese concepto? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, sí, para salvar a los hombres, pero principalmente para decir: Dios es justo. Y como Él es justo, Él puede perdonar. Algunos creen en el concepto universalista, que solamente se usan los conceptos del infierno y de la muerte y del pecado como para darle temor a la gente que durante su vida tenga cierta conciencia y no se porte tan mal, pero que al final de cuentas Dios, como es tan bueno, perdonará a todos y les dirá: ya pásenle todos al cielo. Ese es el concepto universalista, donde Dios salva a todos. Ahora, ¿cómo podemos pensar que Dios es justo si Él simplemente salva a todos, así como así? Sus pecados ya los olvidé, los perdoné. Yo tendría serias dudas. Bueno, si fue tan fácil olvidar mis pecados, pues también puede ser fácil olvidar que me quiere salvar, y a lo mejor ya no me va a salvar a la mera hora. Si es tan fácil simplemente pasar por alto algo tan grave, pues puede ser simplemente fácil hacer cualquier cosa, y nos parece muy fácil, y nosotros como humanos muchas veces nos conducimos así de fácil. ¿Qué pasó? Pues nos pasamos un alto. Pues a nadie le afectó. ¿Qué pasó? Me robé un dinero. Pues aquí me afectó. Al fin es muy millonario, pues le robé la señal de internet a Slim, pues total, ¿verdad? No pasa nada.
Él es muy rico, no le afecta. Y así vamos por la vida pensando que las cosas son muy ligeras, pero no son así. Dios es justo, Dios observa todo, Dios ve todo y nadie se puede burlar de Él. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Qué has sembrado a lo largo de tu vida? Pecado. ¿Qué cosecharás? Pecado. Si no es por Cristo, hermanos, simplemente no tenemos esperanza. No habría por qué tener una sonrisa en el rostro nunca. Porque sin Cristo nuestro destino está simplemente fuera de nuestro alcance. Justicia penal para todos y todos al infierno. Pero vino Cristo a reivindicar la justicia del Padre, a glorificar al Padre con ese sacrificio y ser propicio. Esto es satisfacer la ira de Dios. Sigue diciendo en esta cita el hermano D.A. Carson, dice, esta frase no significa que Dios está en el cielo con una sonrisa arrogante, pensando, esto sí me satisface, o sea, ver morir a alguien ahí. Significa que las exigencias de su santidad se cumplen en el sacrificio de su propio Hijo. Su justicia se satisface en el sacrificio propiciatorio de Jesús, de manera que todos pueden ver que el pecado merece castigo, el castigo que Él ha impuesto, y que dicho castigo ya se llevó a cabo. Por lo tanto, Dios puede perdonar a quien Él quiera, siendo el más vil de los pecadores, haciendo referencia a Cristo. Cristo murió por Él. Pero es que Él pecó demasiado, ¿sí? Y Cristo cargó todo su pecado y mucho más. Y la vida de Cristo alcanzó para ese pecador. Y alcanza para todo aquel que cree. La vida de Cristo es tan valiosa, tan costosa, que pudo pagar ese precio impagable para nosotros. Por lo tanto, nuestra salvación, nuestra justificación es ante todo la vindicación de Dios. Dios preserva su justicia y al mismo tiempo justifica al pecador, aquel que tiene fe en Cristo. Y esto es el corazón del Evangelio. Esto es el Evangelio. Esto es lo que sucede en la cruz. Esto es lo que sucede ese Viernes Santo hace casi 2000 años. Mencionaba a los hermanos que se cree que fue en el año 30 la crucifixión de Cristo, por lo tanto todavía no son 2000 años. En 2030, si el Señor nos concede vivir, celebraremos 2000 años de esa muerte expiatoria, vicaria, ese sacrificio, ese juicio penal y esa propiciación que Dios otorga, más bien que Dios recibe y otorga justificación a los pecadores. En ese culto especial que Cristo presentó, fue ese Viernes Santo. Él no se presentó en el templo, ¿o sí? En el terrenal no, pero dice Hebreos que se presentó en el templo celestial como sumo sacerdote, subió al cielo y presentó su propia sangre, entregándola al Señor y diciendo, aquí está, consumado es. Esto es lo que se requería para vindicar tu justicia y es también lo que se requiere para salvar a los hombres. Eso, hermanos, fue el mejor culto de todos, porque el Señor Jesús entra con fe, el Señor entra con limpieza absoluta, con pureza absoluta, con glorificación absoluta y adoración perfecta a Dios. Se presenta con lo más precioso que existe en el universo, que es su sangre. El sacerdote era perfecto y la adoración celestial ocurre ahí,
y entonces es aceptado ese sacrificio de parte de Dios. La exigencia de ese pago ha quedado satisfecha. ¿No te parece glorioso todo esto? ¿No te parece digno de asombro? El Hijo de Dios, como primogénito y como heredero, asume su compromiso con el Padre y viene a esta tierra a dar su vida y a ser propicio al Padre, vindicando su justicia y su santidad, y de paso, salvación a los pecadores. No somos lo más importante, hermanos. Lo más importante es Dios. Quien te diga que tú eres lo más importante y que Dios ha hecho todo por ti y para ti, simplemente te está engañando. No es así. Dios hace todo lo que hace por Él. Y todo en este mundo le glorifica a Él. Aún la salvación de los pecadores le glorifica a Él. Nos beneficia a nosotros, pero le glorifica a Él. Esta gloria especial se la lleva el siervo del Señor, Cristo, relatado ahí en Isaías como el siervo sufriente, que buscó la gloria de Dios y que el Señor lo quebrantó en esa hora y cargó en él el pecado de todos nosotros. Punto 3. Punto 1, la misión de Cristo, glorificar al Padre. Número 2, salvar a los hombres. Número 3, a manera también de conclusión, resurrección. Resurrección, a mí me cuesta mucho trabajo también creer que el Señor estuvo pasivo en ese momento, que Él no intervino, que Él simplemente dio su vida y descansó. Obviamente sabemos que el alma va al Padre y el cuerpo se quedó inerte, y en esos días de muerte el Padre estuvo ahí con el Hijo, le dio toda la gloria, le da el poder, recibe ese sacrificio, Él está satisfecho, tienen esa comunión, pero 3 días después el Padre es el que resucita al Hijo y lo hace volver a la vida con un cuerpo glorificado, y entonces pasa todavía algún tiempo aquí en la tierra para poder ir al cielo nuevamente y ya quedarse allá por siempre hasta que venga otra vez. Mientras, en esos días los discípulos no vieron al Señor, los discípulos no sabían lo que estaba pasando en el cielo, incluso ni habían entendido bien que Él les decía: voy a morir. No, Señor, no, tú no puedes decir eso, tú no vas a morir. Sí, voy a morir y voy a resucitar. ¿Qué querrá decir con todo eso? No lo entendían. Incluso muerto, algunos pensaron: se acabó esto, volvamos a nuestro antiguo oficio. Debieron ser días muy oscuros para los creyentes, incluso de muchas dudas. Satanás no se quedó quieto tampoco. Seguramente danzó, bailó, gritó, hizo fiesta por todos lados, diciendo: ¿ya ven dónde está su Mesías? Se acabó. Debieron ser días terribles para los creyentes. Satanás disfrutó un pequeño momento de victoria, como dice en el protoevangelio, que de la simiente de la mujer iba a aplastar a la serpiente, pero la serpiente le iba a morder el calcañar. Esa breve victoria de decir: lo mordí, aunque después fue aplastado completamente en su cabeza por Cristo. Y acompáñenme a un texto en 1 Corintios 15, versículos del 20 al 26. 1 Corintios 15, 20 al 26. Leemos
leemos 1 Corintios 15, 20 al 26. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Fíjate lo esperanzador que es este texto. Con la muerte de Cristo nos debemos quedar pensando en que la maldición del pecado ha encontrado su destrucción. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque hay salvación por medio de la fe. La maldición del pecado queda anulada en cuestión a su pena eterna si tenemos fe en Cristo y si somos salvos en Él. Pero la muerte aún no ha sido vencida, al menos por nosotros. Ya fue vencida por Cristo porque Él resucitó. Por lo tanto, con la resurrección nos debemos quedar con la idea de que el enemigo final, la muerte, será vencido. Y ese es el anticipo. Cristo resucitando como la primicia, y después dice el pasaje en su debido orden, primero Cristo y luego los que son de Cristo. ¿Te animas a ver esto? Cristo resucitó, es algo ciertísimo, como lo dicen los apóstoles, lo dice el Evangelio, lo dice la historia. ¿Lo crees tú? Cristo resucitó. Entonces es el anticipo de que tú, si estás en Cristo, resucitarás también. Y la muerte será al fin vencida. El Señor Jesucristo fue llevado al cielo, donde vive y reina por los siglos de los siglos, hasta que descienda otra vez a establecer su reino milenial y luego la morada eterna en la ciudad de Dios. En primer lugar, vemos que Dios, teniendo enfrente a Cristo en la cruz, lo abandona. El Salmo 22:1, conocido por todos nosotros: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? También, como mencioné recién, el Padre tuvo a bien quebrantarlo, Isaías 53:10, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Ves el concepto nuevamente? Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Ahora, después de ese sacrificio en la cruz, ocurre esa glorificación que el Señor ansiaba en esas oraciones. Padre, ha llegado la hora, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Ya hice mi obra, ya hice lo que tenía que hacer, lo acabé todo, consumado es. Ahora, por favor, concédeme esa gloria. Filipenses nos termina diciendo eso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy, mis hermanos, celebramos al héroe de esta historia, a Cristo, quien murió para obtener la victoria. Pero no lo recordamos como un héroe caído, un héroe que solamente haremos bien en hacerle una placa, decir, murió por la patria. No, un héroe vivo, un héroe que murió para obtener nuestra justificación, pero volvió a la vida por el poder del Espíritu Santo y fue exaltado con poder
y es el primero en resucitar para dar constancia y testimonio a los creyentes de que así como Él resucitó, tú y yo, si estamos en Cristo, también resucitaremos. Amigo, invitado, hermano, ¿crees esto? ¿Qué podemos hacer después de creer esto? No hay mejor cosa que adorar a Dios, bendecir su nombre, glorificarlo cada momento de nuestras vidas y contarle a otros acerca de lo que Cristo ha hecho. Oremos. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre, porque tu justicia fue vindicada, porque no quedaste mal delante de los que injuriaban tu nombre, diciéndote que no eras justo y que eras amigo de pecadores y que simplemente perdonabas sin tener una base de justicia. Esto ha sido aniquilado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien alcanzó esa propiciación en ese juicio penal que todos nosotros debíamos pasar, pero que por la fe tenemos un sustituto que lo hizo y murió en nuestro lugar, tomó nuestros pecados, murió por nuestra culpa y ahora nos ha entregado su justicia para podernos presentar delante del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria la tuya, Señor! ¡Qué valor! ¡Qué heroísmo! ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! ¡Cuánta bondad para con nosotros los pecadores, los viles pecadores que somos receptores de tu gracia y misericordia! Te alabamos, Señor, porque es lo único que debemos hacer, es lo único que podemos hacer, alabarte y bendecir tu nombre y no cesar de agradecerte esta obra que has hecho, esta obra de glorificación al Padre, pero que nos ha beneficiado a todos. No cesar de proclamar este nombre y esta obra que Cristo ha hecho a todas las naciones, porque todos deben escuchar lo que Cristo ha hecho y venir con arrepentimiento y fe también a gozarse en este sacrificio de Cristo. Por lo tanto, Señor, nos gozamos como hermanos, nos gozamos como cuerpo, como iglesia, porque es el único motivo que tenemos para estar hoy aquí. Que tú moriste por nosotros, que tú resucitaste con poder y con gran gloria, y que es la esperanza que tenemos, que tú nos has dado, de que resucitaremos para estar contigo por siempre. Alabado sea tu santo y glorioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos.